empezar la exposición. Alan, bienvenido. Pues en principio les presento un saludo afectuoso y como lo hacemos de manera recurrente y probablemente repetitiva, invocamos a Dios para que nos guarde y nos proteja. Hay que tener muchísimo cuidado. Perdonen que insista en este extremo, pero hoy había una noticia pues que guarda cierta alarma sobre la modificación de la cepa y la presencia de la misma ya en Guatemala a raíz de la presencia de varios viajeros de los Estados Unidos. Así es que como el día de hoy es la última clase antes de la semana venidera, que es la Semana Santa, pues hay que evitar las aglomeraciones y cuidarnos de manera especial, ¿verdad? Con los protocolos que ya conocemos. Yo les deseo lo mejor. En la última oportunidad que estuvimos reunidos, hablamos de la unión de hecho y señalamos algunos aspectos trascendentes y significados de esta institución. En principio, es un vínculo que existe entre un hombre y una mujer que han convivido por lo menos durante 3 años y un día y que han cumplido con los propósitos básicos del matrimonio, es decir, procrear hijos, alimentarlos, educarlos, auxiliarse entre sí. Y al margen de ese detalle, es menester que la relación haya sido pública ante los familiares y ante la sociedad en términos generales. Hablamos de los antecedentes de la unión de hecho, ¿verdad? Que eran el concubinato romano, la barragana española, y puntualizamos que hacia 1940 hubo una legislación mexicana que propició el advenimiento de esta figura, pero señalamos de manera muy especial que ciertamente fue México el precursor de la figura. Guatemala, 7 años después, es decir, hacia 1947, emitió la famosa legislación que se conocía como Estatuto de las Uniones de Hecho, normativo que más tarde fue absorbido por el Código Civil de 1963, que es el texto que lo contiene en la actualidad, ¿verdad? Hablamos de los elementos personales, que son un hombre y una mujer con capacidad de ejercicio, porque no pueden ser menores de edad. Ya señalamos que hay una disposición del año 2017 que prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre menores. Asimismo, señalamos que el elemento objetivo consiste en que estas personas acuden ante el alcalde o ante un notario a efecto de que él sancione esa relación y la sea inscrita en el registro correspondiente. Asimismo, establecimos que los elementos formales son los requisitos que ya aludimos, que hayan hecho vida en común por más de 3 años, de manera pública y cumpliendo los propósitos básicos del matrimonio. Al final establecimos en un cuadro las diferencias que existen entre el matrimonio y la unión de hecho. Dijimos que el matrimonio es un acto constitutivo porque propende a generar efectos hacia el futuro, y la unión de hecho es un acto declarativo porque se refiere a sucesos que ya acontecieron. Luego dijimos que el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho, pero la unión de hecho sí puede convertirse en matrimonio. Y asimismo, una diferencia sustancial es el hecho de que el matrimonio se disuelve única y exclusivamente por un pronunciamiento judicial, es decir, por una sentencia, mientras que la unión de hecho puede ser que se disuelva mediante una sentencia o mediante la acción notarial. Allí nos quedamos. Fíjense que el día de hoy vamos a tratar un tema que es menester consultarlo en nuestro código. Realmente es breve, es muy breve, pero tiene algunos detalles que no lo hacen complejo precisamente, pero puede propiciar algún nivel de confusión. Me refiero al parentesco y de manera particular a la forma como se computa. Entonces, sobre todo hay que prestar la mayor atención posible, pero preferentemente sobre el cómputo del parentesco.
Así es que les presento el temario de esta noche, de esta tarde noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla. Muy bien. Bueno, gracias. Les pido desde ya que abramos nuestro código a partir del artículo 190. ¿Ya ubicaron el artículo? Sí, licenciado. Muchas gracias. Fíjense que el capítulo tercero es el que regula lo atañedero al parentesco. Y como ustedes pueden ver, es una normativa extremadamente breve que está contenida apenas en 9 artículos. Empieza en el artículo 190 y concluye en el 198. Y como les repito, es un tópico en extremo sencillo, estamos familiarizados con él y probablemente donde a veces se suscita algún nivel de confusión es con la forma de computarlo, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar el sistema religioso. Recordemos que Guatemala fue preponderantemente católica en alguna época, ¿verdad? Entonces el derecho canónico tenía su mecanismo para computar el parentesco, pero el parentesco que debe prevalecer, o sea, el mecanismo para computarlo, es el contenido en la ley. Aquí hay una pregunta básica, ¿verdad? ¿Qué es el parentesco? Y ahí lo establecemos de una manera muy breve, ¿verdad? Es una relación, unión o nexo que existe entre varias personas y cuyo fundamento es la ley o la religión. Hace unos minutos les señalaba que hubo una época en que la religión católica ejercía un influjo muy notable. Ustedes me dirán todavía, pero era mucho mayor, ¿verdad? Porque utilizábamos las normas del derecho canónico, más aún que las del derecho propiamente dicho. Precisamente por eso es que hacemos esta referencia. El parentesco es un vínculo entre varias personas. Ese vínculo es la ley, pero en alguna oportunidad era la religión y todavía en algunos países es la religión. Fíjense que, por ejemplo, la administración de ciertos sacramentos, como el bautizo o la confirmación, propicia el surgimiento de un nivel de parentesco, que es el compadrazgo, ¿verdad? Los padrinos de un niño y los papás del niño generan un vínculo muy sólido a partir de la administración de ese sacramento. Es tan sólido que muchas veces hay más fortaleza en ese vínculo, en el compadrazgo, que con los parientes verdaderos, ¿verdad? Entonces, pero en Guatemala ese grado de parentesco no existe, pero en otros países sí, todavía en España existe, ¿verdad? Allá existe entre el sacerdote que administra el sacramento, entre el niño que lo recibe y los padres del niño. Aquí era entre los padres, ¿verdad? Y también entre el padrino y el ahijado. Pero como les repito, esa es una manifestación fuera del contexto jurídico. Lo incluimos ahí porque la doctrina hace alusión al mismo. Pero en Guatemala el parentesco está sustentado exclusivamente en la ley. El código no define qué es el parentesco, por eso es que nosotros lo traemos a cuenta, pero sí define las clases de parentesco que existen, que son las que estamos señalando aquí. Y yo les pido que leamos el artículo 190, que dice, ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado. Dice, clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil
que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Es decir, básicamente nos está señalando la existencia de 4 clases de parentesco, ¿verdad? El parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad, el parentesco civil y el parentesco conyugal, dicen algunos, ¿verdad? Algunos señalan que no, que es el mismo parentesco de afinidad, y yo creo que es así, porque a partir del matrimonio se origina el parentesco de afinidad, porque el esposo adquiere una relación parental de afinidad con la familia consanguínea de la esposa y viceversa. Por ejemplo, el esposo es el yerno de los suegros, que son los padres de la esposa, y viceversa, la esposa es la nuera de los padres del esposo, y los hermanos de la esposa son cuñados del esposo, y los hermanos del esposo son cuñados de la esposa. Entonces, realmente el punto generatriz del parentesco de afinidad es el matrimonio, pero en algunos textos y algunos profesores señalan que es otro tipo de parentesco, que es el parentesco conyugal. Ese es un asunto que no vamos a discutir en este momento, pero nosotros sí lo estamos tomando como el punto de partida del parentesco de afinidad. Entonces, hay que tener en cuenta que el parentesco de consanguinidad, como lo dice el artículo, incluye 4 grados. El parentesco de afinidad 2 y el parentesco civil solo 1, que es el parentesco de la adopción, existe únicamente entre adoptante y adoptado. Los cónyuges, los esposos, son parientes, pero no forman grado. Bueno, vamos a establecer cuál es el parentesco de afinidad. Perdón, el parentesco de consanguinidad. Eso está regulado en el artículo 191. Leámoslo, por favor. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Y el parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. El parentesco de consanguinidad, repito, como lo vamos a ver en una gráfica en unos minutos, es aquel que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Por ejemplo, está el abuelo que engendra al padre, el padre engendra al hijo, el hijo engendra al nieto. Esos son parientes de consanguinidad, porque proceden de un mismo progenitor, proceden del abuelo, ¿no? El abuelo, repito, engendra al hijo, el hijo al nieto y el nieto al bisnieto, ¿verdad? Entonces, ese es el parentesco de consanguinidad. Repito, tal y como lo dice el artículo 191, el parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Y luego, en el artículo 192, se establece cuál es el parentesco de afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro. Aquí sí lo dice, ¿verdad? Entonces no hay 4 grados de 4 manifestaciones parentales, ¿verdad? Parentesco de afinidad es el que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Les dije hace unos minutos que algunas personas estiman que hay 4 tipos de parentesco: consanguinidad, afinidad, civil y el conyugal. Pero el conyugal, el que existe entre los cónyuges, es el que hace surgir la afinidad, y así lo dice el artículo 192. Hace unos minutos les expuse en qué consiste el parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad, dice el artículo 192, es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos.
Los padres de la esposa y los hermanos de la esposa son parientes del esposo por afinidad. Los padres de la esposa son sus suegros, los hermanos de la esposa son sus cuñados, y viceversa. Los padres del esposo son los suegros de la esposa, y los hermanos del esposo son los cuñados de la esposa. Y ya dijimos, no lo vamos a repetir porque el código tampoco lo anuncia, que después que el parentesco civil es el que existe entre adoptante y adoptado. Entonces repitamos lo que hemos visto. El parentesco es una relación que existe entre varias personas y según la doctrina está basado en la ley o en la religión. En Guatemala se basa en la ley específicamente, aunque la práctica de la religión genera un vínculo, es el de los compadres, pero no es reconocido legalmente, aunque es muy fuerte, muy asiduo y muy frecuente. Las clases de parentesco son el parentesco de consanguinidad, está regulado en el artículo 191 y se concreta cuando las personas proceden de un mismo progenitor. Está el abuelo, está el padre, el hijo y el nieto. Todos descienden de una misma persona que es el abuelo, ¿verdad? Entonces, ese es el parentesco de consanguinidad. El parentesco de afinidad, pues ya lo manifesté hace unos minutos, es el vínculo que existe entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. El parentesco de consanguinidad se computa hasta el 4º grado, el parentesco de afinidad hasta el 2º grado y el parentesco civil solo existe entre adoptante y adoptado. Esos son los conceptos básicos, pero hay que adicionar otros. Debemos establecer qué es grado y qué es línea. Frecuentemente nosotros decimos, él es mi primo en 2º grado o mi primo en 3er grado. Pero veamos qué es grado, porque muchas veces ese enunciado es incorrecto. Fíjense bien lo que dice, por favor. El 193, el artículo 193 dice grado. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Aunque lo vamos a ver gráficamente en unos minutos, por ejemplo, está el abuelo, está el padre, está el hijo y el nieto. Cada generación constituye un grado. Entre el padre y el hijo hay un grado, entre el hijo y el nieto hay un grado, y entre el nieto y el bisnieto hay otro grado. Eso dije, padre, hijo, nieto y bisnieto. Cada generación es un grado y cada generación es una persona, como lo vemos aquí. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Y vean lo que dice en el 194, línea. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma una línea. Por ejemplo, está hablemos de otras personas. Está el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. Eso es una línea, porque es una sucesión de personas que proceden de un antecesor común. Y luego tenemos las clases de línea en el artículo 195. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común. Y me voy a adelantar un poquito. Fíjense que aquí tenemos dos imágenes y yo les hacía referencia hace unos minutos a los conceptos de grado y de línea. Miren la primera imagen. Está el tatarabuelo, está el bisabuelo, está el abuelo, está el padre, está el hijo y está el nieto. Esa es una línea parental consanguínea en línea recta. Es una línea recta porque es una serie de generaciones. Y según el artículo 195, véanlo,
La línea es recta cuando las personas descienden unas de las otras. Entonces tenemos al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, al padre, al hijo y al nieto. Estas personas descienden unas de las otras. El tatarabuelo engendró al bisabuelo, el bisabuelo al abuelo, el abuelo al padre, el padre al hijo y el hijo al nieto. Entonces, esta es una línea recta. La línea es el conjunto de generaciones. Cada persona es una generación. El tatarabuelo es una generación, el bisabuelo es otra generación, el abuelo es otra generación, el padre es otra generación, el hijo es otra generación y el nieto es otra generación. A esta sucesión de generaciones, a esta sucesión de grados, se le llama línea. Esta línea que estamos examinando es una línea recta, porque la mayoría de las personas proceden de un antecesor común. El antecesor común es el tatarabuelo. Entonces, línea es el conjunto de generaciones. Cada generación es una persona. La suma de generaciones constituye una línea. La suma de grados constituye una línea. La línea puede ser recta, como esta que aparece aquí, cuando las personas proceden de un antecesor común. El nieto, el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, proceden todos del tatarabuelo. Fíjense que la línea es recta, dice, ¿verdad? Y en el artículo 196 dicen que la línea recta es ascendente o descendente. Entonces, aquí están las dos flechas que describen cuándo es ascendente y cuándo es descendente. Es importante establecer esto porque si nosotros hacemos el cómputo parental de abajo hacia arriba, es decir, del nieto al tatarabuelo, esa es una línea recta ascendente, porque estamos partiendo de, de la generación más joven, que es el nieto. Subimos y subimos y subimos y llegamos hasta el tatarabuelo, que es el ascendiente común. Esa es una línea recta ascendente. Y la línea es recta descendente cuando desciende del antecesor común al sucesor más joven. Entonces, en la línea descendente contamos del tatarabuelo hacia abajo. Y en la línea ascendente contamos del nieto hacia arriba. Esta es la línea recta. Fíjense que yo quisiera repetir a fuerza de cansarlos lo que les he dicho. El parentesco es una relación entre varias personas cuyo fundamento es la ley o la religión. Las clases de parentesco que existen son el parentesco de consanguinidad, que se produce cuando las personas devienen o surgen de un antecesor común, como lo dice el artículo 191, dice descienden de un mismo progenitor. El parentesco de afinidad es el que existe entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. Ya dije que el padre y los hermanos de la esposa son parientes por afinidad del esposo y los padres y los hermanos del esposo son parientes por afinidad de la esposa. El parentesco civil existe únicamente entre adoptante y adoptado. Luego definimos qué es grado y qué es línea. Grado es una generación, grado es una persona. Y la sumatoria de los grados, la sucesión de grados, es decir, la sucesión de personas es una línea. Las líneas que existen son línea recta y línea colateral. Ahorita solo he explicado la línea recta. La línea recta es esta que aparece en la pantalla y existe cuando las personas descienden de un mismo progenitor. Por ejemplo, el nieto y el hijo y el padre y el abuelo y el bisabuelo descienden de un mismo progenitor que es el tatarabuelo. Esta es una línea recta porque las personas proceden unas de otras. La línea recta puede ser ascendente cuando el cómputo, que es el que vamos a explicar seguidamente, se realiza de la generación más joven hasta
la más anciana. Si yo empiezo a computar del nieto hacia el tatarabuelo, esa es una línea recta ascendente. Y la línea recta es descendente cuando computo del ascendiente más viejo, que es el tatarabuelo, hasta el más joven, que es el nieto. Esa es la línea recta. Pero fíjense que también hay una línea que se llama línea colateral, que es la que regula el artículo 195. Dice, la línea es recta cuando las personas descienden unas de otras, ya lo expliqué. Y la línea es colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Me explico. Aquí hay dos esposos, como ustedes pueden ver. Aquí está el esposo, que es el padre, dentro de paréntesis dice esposo, y a la derecha está la esposa, que es la madre, ¿verdad? Ellos son esposos y de conformidad con lo que señala el artículo 190, son parientes, pero no forman grado. Ese espacio que hay entre ellos es el grado 0. Aquí está en celeste. Ahora fíjense, ¿por qué es línea colateral o transversal? Porque estos esposos tienen dos hijos, el hijo A y el hijo B. El vínculo que existe entre ellos es colateral o transversal, no es directo, no es recto, porque los hermanos no se engendraron entre sí, a ellos los engendraron los padres. Ellos tienen un antecesor común, que son sus papás. Los hijos están vinculados por una relación colateral o transversal. Esta es la línea colateral. Y también existe línea colateral entre los nietos. El hijo A tuvo un hijo, que es el nieto A, y el hijo B tiene un hijo, que es el nieto B. Entonces los nietos, porque estas dos personas, los nietos son primos, ¿verdad? Son hijos de dos hermanos. Entre ellos existe un vínculo consanguíneo en línea colateral o transversal, al lado, ¿verdad? Porque los primos no se engendran entre sí, los nietos no se engendran entre sí, pero sí provienen de un antecesor común. Entonces adviertan la diferencia. La línea recta es cuando las personas descienden unas de otras, repito. El nieto fue engendrado por el hijo por el padre por el abuelo por el bisabuelo y el bisabuelo por el tatarabuelo. Esta es una línea recta que puede ser ascendente o descendente según se compute de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y el parentesco en línea colateral o transversal es el que existe entre las personas que no fueron engendradas una por la otra, sino por un antecesor común. Los hermanos no se engendraron entre sí, ¿verdad? Sino fueron engendrados por sus papás, ese es su antecesor común, de tal cuenta que la relación entre ellos es colateral o transversal, como se le llama, y los hijos de los hermanos, que son los nietos, que son primos entre sí, también están vinculados por una relación colateral o transversal. Fíjense que hasta esta parte creo yo que no existe ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo se computa el parentesco? Fíjense que aquí hay una fórmula que es la que está contenida en el artículo 196, que yo les pido que leamos detenidamente un par de veces. El artículo 196 dice lo siguiente. En la línea recta, esta que está aquí, en la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas sin incluirse la del ascendiente común. En la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas sin incluirse
la del ascendiente común. Esta fórmula es sencilla, pero a mí me parece un poquito más compleja y yo me atrevo a sugerir que lo computemos de la siguiente manera, que contemos los espacios que hay entre las generaciones. Por favor, vean lo que estoy diciendo. La mecánica que vamos a utilizar para establecer el parentesco no es hacerlo exactamente como dice el código, que el código lo señala bien, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, el código dice, en la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, sea tantos como personas, sin incluirse la del ascendiente común. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué parentesco hay entre el nieto y el padre? Nieto y padre. Entonces, según la fórmula del código, hay que contar las generaciones. Aquí está el nieto, 1, aquí está el hijo, 2, y aquí está el padre, 3. Entonces, excluyo al padre, porque claramente dice el 196, en la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse la del ascendiente común. Como estamos hablando aquí de 3 personas, es una suma y una resta. Hay 3 personas, el nieto, el hijo y el padre. Suman 3 y descuento una, que es el antecesor común, que es el padre. Entonces, entre el nieto y el padre existen 2 grados. Pero a mí me parece que para empezar es un tanto confuso. Por eso yo les pido que lo hagamos de la siguiente manera, que contemos los espacios, por favor, contemos los espacios que hay entre las personas. Ahí sí no nos perdemos para nada, no tenemos que sumar ni solo sumar, no restar. Por ejemplo, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué parentesco existe entre el nieto y el padre? Nieto y padre, ¿verdad? Entonces, computo, aquí hay un espacio y aquí hay otro, 2. Entonces hay 2 grados. Entonces la respuesta es el parentesco que existe entre el nieto y el padre, que aquí vendría a ser el abuelo, ¿no? Entre el nieto y el padre, es un parentesco, así se debe responder, un parentesco de consanguinidad, en línea recta ascendente, en segundo grado. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué relación existe entre el nieto y el abuelo? Computo los espacios. Aquí entre el nieto y el hijo hay un espacio, entre el hijo y el padre hay otro espacio, y entre el padre y el hijo hay un tercer espacio. Entonces la relación parental es una relación de consanguinidad en línea recta ascendente en tercer grado. Buenas noches, licenciado. Jamie, ¿qué tal está? Muy bien, licenciado, gracias. Solo con una pregunta, licenciado. A ver, Jamie. En el ejemplo que usted está mostrando en este momento, el de en línea recta, no importa el género, podría ser tatarabuela, bisabuela. Sí, fíjese que esa es realmente una deficiencia de este expositor, porque debía incluir ahí a las damas, pero para no hacerlo más confuso, puse solo varones, pero usted tiene razón, ¿verdad? Son las mismas, es el mismo vínculo. Aquí hay solo imágenes masculinas, pero para no ser excluyente, debía incluir imágenes femeninas. Jamie, ya que usted está en uso de la palabra, le pregunto, a ver, ¿qué relación hay entre el bisabuelo y el tatarabuelo? Contamos los espacios que hay entre el bisabuelo y el tatarabuelo. ¿Cuántos espacios hay? Un espacio, licenciado. Un espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué relación parental hay entre ellos? ¿Hay una relación de qué? De primer grado. De primer grado, ¿pero de qué? La respuesta tiene que ser Por parentesco, ¿sí? parentesco por consanguinidad, licenciado. Parentesco de consanguinidad. ¿En qué línea? En línea
recta descendente. No, ascendente, porque le estamos Ascendente. contando del bisabuelo al tatarabuelo. Entonces, Ah, ya, licenciado. es parentesco de consanguinidad en línea recta ascendente en el primer grado, como usted me lo dijo. Es correcto, Jamie. Es parentesco de consanguinidad en línea recta ascendente en primer grado. Vamos a hacer Muchas otra. gracias, licenciado. No, a usted, Jamie, a usted por Otra, otra preguntita, licenciado. A ver, Jamie, por favor. Mi padrastro y yo sería un parentesco de afinidad en primer grado, sería, licenciado. En primer grado. No hemos llegado ahí todavía, pero su respuesta es correctísima. Si lo contamos de usted para él, es un parentesco de afinidad en línea recta ascendente, en primer grado. Si lo contamos de él para usted, es en línea recta descendente, parentesco de afinidad en primer grado. Es una muy buena respuesta, Jamie. Muy correcto. Pero todavía Licenciado, no. disculpe. Sí. Muchas gracias, licenciado. Tomando el ejemplo de la compañera Jamie cuando habló de su padrastro, sí, obviamente tiene que estar reconocida por él mismo, si no, no existiría ningún grado legal. Pregunto. Fíjese que sí existe, no tiene que estar reconocida. No hemos llegado ahí todavía. ¿Con quién platico en este momento? Su servidor, Carlos Pérez, Lic. Muy bien, Carlitos. Muchas gracias. Carlos, mire, hágame un favor. No tiene que estar reconocida, porque si está reconocida, el reconocimiento, como lo vamos a ver cuando hablemos de la afiliación, es una manifestación en la que yo expongo que una persona es mi hijo, ¿verdad? Entonces habría una relación de consanguinidad, aunque de hecho no haya sido así, ¿verdad? Yo contraigo matrimonio con una señora que tiene un hijo o dos hijos, y yo los reconozco. Entonces estoy manifestando que son hijos míos. Ahora, si no los reconozco, son hijos de ella, pero hay un parentesco de afinidad, no de consanguinidad. Carlos, mire, le pregunto a usted, por favor, ¿qué parentesco existe entre el nieto y el tatarabuelo? Contemos los espacios. Estaríamos hablando de 4 espacios, Lic. 2, 3, porque 4, no incluye el seguro, último, ¿no? Por eso, inclúyalo. Vamos a ver. Ok, serían 5. 5 espacios. Entonces, ¿qué parentesco hay entre ellos? Sería un parentesco por consanguinidad. Sí. En línea recta ascendiente. ¿En qué grado? En el 4º grado, Lic. ¿Pero por qué 4º grado? Perdón. Sí hay 5. Bueno, yo porque usted, bueno, contemos los espacios, Carlos. Contemos y de ahí me da una conclusión. Del nieto al tatarabuelo, yo veo 5 espacios. 5 espacios. Entonces la pregunta es, ¿son parientes ellos o no? Sí, son parientes. ¿Por qué? No descienden. Perdón, Lic. Tal vez no, porque no descienden, digamos, el nieto no desciende directamente del... No, bien, desciende directamente, pero la respuesta es otra. ¿Puedo responder yo? Perdón, Lic, que ahí sí me perdí. Solo permítame que Carlitos concluya y luego le vamos a preguntar a la otra persona. ¿Cuántos grados se reconocen en la consanguinidad? Leamos el artículo, Carlos, por favor, leamos el artículo 190. Con gusto, Lic. Artículo 190. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado. Dentro del 4º grado. ¿Y aquí cuántos grados hay? Ay, perdón. ¿4? No, no hay 4. 5, perdón. 5. Hay 5 grados. Entonces ellos ya no son parientes. Legalmente ya no son parientes. Híjole. Porque el parentesco se agota hasta el 4º grado. Ok, Lic. Estamos, Carlos. Había otro caballero que quería participar, pero... Gracias, Lic. No, Carlos, a usted muchas gracias por intervenir. ¿Quién es la otra persona que quería intervenir? ¿Quién? Licenciado, yo una pregunta era la que tenía. Es que yo creo que está relacionado
a lo de los grados. ¿Por qué en el ejemplo, en el gráfico que usted tiene acá, del lado izquierdo, la línea ascendente tiene pues 4 números, llega hasta el 4, pero en el otro lado tiene la línea descendente, igual tiene 4 números, pero los tiene como al revés, digo yo, porque donde está el 4 debería estar el 1, el que tiene el fondo amarillo, del lado derecho. Está bien, sí, así es, debería ser el 1, pero son 4 siempre, ¿verdad? A ver, ya que usted me está haciendo esa pregunta, le pregunto yo a usted, ¿qué relación parental existe entre el tatarabuelo y el hijo? Tatarabuelo. Hay Cuente los 1, espacios. 2, 3, 4. 4. Son 5 menos 1 son 4. Que tenemos que restar 1. No le Entonces, restemos. Yo no dije que no utilicemos ese mecanismo, solo computemos los espacios. Entre el tatarabuelo solo. Y el hijo. Y el hijo, sí. Contemos los espacios. 1, 2, 3, 4. 4 espacios. 4 espacios. Entonces, ¿qué relación hay entre el tatarabuelo y el hijo? Tiene ¿Qué parentesco una relación. Pero primero dígame qué. ¿Por qué? Es que casi no es lo consanguinidad. ¿Consanguinidad? Es ¿En qué línea? Por consanguinidad. ¿En qué línea? Consanguinidad en línea recta descendente. Porque es desde el. Sí, exacto. ¿Y en qué grado? Ajá. En 1, 2, 3. En 4º grado. En 4º grado. Esa es una respuesta correcta. Ajá. Dígame su nombre para felicitarlo, por favor. Emerson Cerceño, licenciado. Emerson, por Dios santo, no me había conocido. Es que fíjense que cuando el temario está en la pantalla no los veo a ustedes. Entonces, Emerson, esa respuesta y esa contabilidad que hizo es correcta. Vamos a preguntarle a otra persona porque todavía nos falta el cómputo en la línea colateral. A ver, le pregunto yo. Sí, por favor. Lick, perdone, fíjese que la señora Rebeca Alfaro quiere intervenir, pero parece que tiene problemas con su sonido. ¿Usted le puede dar la palabra a ella? Porque creo que anda desde el celular. Sí, claro que sí, por supuesto. Rebeca tiene la palabra. Creo que no la podemos contactar, pero vamos a dejar abierta la posibilidad de que ella nos pregunte. Emerson, usted fue el que intervino ahorita, ¿verdad? Así es, licenciado. Bueno, entonces le vamos a preguntar a quién, a Maritza Sandoval. Bueno, ¿a quién quiere intervenir? Pues le formulo la interrogante, quien quiera intervenir. Yo, licenciado. Muy bien. ¿Quién es usted? Scarlett. Buenas noches. Scarlett, gracias, Scarlett. A ver, Scarlett, ¿qué parentesco existe entre el padre y el abuelo? Que obviamente son padre e hijo, ¿verdad? El padre y el abuelo. Computamos el parentesco del padre para el abuelo. Una relación por consanguinidad en línea recta ascendente en 1º grado. Muy bien, magnífica respuesta. Gracias, Scarlett. Está muy bien. Bueno, vamos a pasar a explicar cómo se hace el cómputo en la línea colateral. Lick, buenas tardes. Sí, por favor. Le saluda Milton Villa. Disculpe, Lick, una molestia. En el artículo 190 dice que la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado. Así es. Pero en el 196 dice en línea recta sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones. Sí, así es. Entonces, ¿por qué en el 190 dice que llega hasta el 4º grado? Disculpe. Sí, es que ese es el límite. Lo que está diciendo, aquí estamos hablando del mecanismo del cómputo. El cómputo, fíjese que hace unos minutos participó Carlos y yo le pregunté qué relación parental había entre el nieto y el tatarabuelo y él contestó eficientemente
que hay una relación de consanguinidad en línea recta ascendente en el 5º grado. Entonces, la ley ya no reconoce el 5º grado, reconoce hasta el 4º grado. Entonces, habrán tantos grados como generaciones entre las personas que se computen, siempre y cuando que se respete el límite legal. El límite legal de la consanguinidad es el 4º grado. Entonces, él nos lo aclaró muy bien, porque computó que entre el nieto y el tatarabuelo existe un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. Nosotros no estamos haciendo la suma y la resta, pues el que quiera hacerla, que la haga, pero yo le sugerí respetuosamente, y a mí me parece más fácil computar los espacios, y no sumar y restar, sino solo sumar los espacios, pero no se suman ad infinitum, ¿verdad? Porque si no llegaríamos, quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Sino que el límite parental es hasta el 4º grado. ¿Perdón? Gracias, Alex. Vale, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora del parentesco colateral. ¿Cómo se computa? Fíjense que ya vimos que en el artículo 195 dice que la línea es recta cuando las personas descienden unas de otras, y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. El cómputo del parentesco en esta línea está regulado en el 197. Por favor, leámoslo. Dice: en línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Fíjense que la ley nos señala que aquí tenemos que subir y bajar, subir y bajar. Y lo voy a ejemplificar, ¿verdad? Porque no es tan complejo como el enunciado del artículo lo establece. Fíjense que aquí tenemos al nieto A y al nieto B, que son primos. Son hijos de 2 hermanos. Entonces la ley dice que para establecer la relación parental que hay entre estas 2 personas, el nieto A y el nieto B, que repito, son primos, hay que subir hasta al antecedente común. ¿Quiénes son el antecedente común? Los abuelos, o sea, los esposos, ¿verdad? El esposo y la esposa que tuvieron 2 hijos, y los hijos a su vez tuvieron 2 hijos, que son los primos. Entonces nosotros queremos saber qué relación parental hay entre los primos. Vamos a tomar al primo del lado derecho y vamos a computar los espacios, así como lo hicimos. Aquí, entre el nieto B y el hijo B, hay un espacio. Entre el hijo B y sus papás hay otro espacio, 2 espacios. Entre los esposos hay un tercer espacio, pero ese espacio no se cuenta porque es el grado 0. El artículo 190 dice que los esposos son parientes, pero no forman grados. Entonces solo llevamos 2 espacios, 1 y 2. Este no se cuenta. Ya llegamos al antecesor común y bajamos. Entre el padre y el hijo A hay otro espacio, 3. Y entre el hijo A y el nieto A hay otro espacio, 4. Entonces, la relación parental entre los nietos, que son primos, es una relación parental de consanguinidad en línea colateral en 4º grado. ¿Cómo lo determinamos? Pues lo determinamos subiendo al antecesor común y luego bajando. ¿Cómo lo hicimos? Del nieto A al hijo B hay un espacio, aquí está. Del hijo B para sus papás, para los papás de él, ¿verdad? Hay otro espacio. Y ya ascendimos al antecesor común. Entre los esposos hay otro espacio, pero ese espacio no se computa, no se cuenta, porque es el grado 0. Así lo dice el artículo 190. Los esposos son parientes, pero no forman grado. Entonces ya estamos aquí, bajamos. Entre los padres y el hijo A hay otro espacio, ese es el tercer espacio.
y entre el hijo A y el nieto B hay un cuarto espacio. Entonces, los primos son parientes consanguíneos en línea colateral en el cuarto grado. A ver, para no hacer una especificación concreta, ¿quién quiere responderme a la siguiente pregunta? Yo, licenciado. ¿Cuál, licenciado? Muy bien. ¿Quién lo dijo primero? Emerson ya participó. A ver, déjamela a mí, Emerson. Emerson. Muy bien. Muy bien. Emerson, ¿quién es? Eric. ¿Quién? ¿Perdón? Eric. Ah, Eric, muy bien. Eric, a ver, por favor, puntualíceme la relación que existe entre los hijos, o sea, los hermanos, entre el hijo B y el hijo A. Entre el hijo B y el hijo A. Subimos al Ajá, antecesor común sí. y bajamos, ¿verdad? Ok, entonces sería 1 en primer grado, porque no se cuenta el espacio entre los esposos. Sí. Entonces ellos serían parientes consanguíneos en ¿Cuántos línea. espacios hay? Porque ya me contó usted uno Ajá. del hijo B para los Y papás. luego hay dos, del padre al hijo A hay otro, entonces hay Hay dos. otro. Sí. Entonces Entonces, ahí sería un parentesco consanguíneo en línea colateral en segundo grado. en segundo grado. Muy bien, muy bien. Le estoy muy agradecido, Eric. Esa es una respuesta muy correcta. Y a Emerson también, porque ese acto de caballerosidad tiene un reconocimiento y significación. Muchas gracias. Entonces ya vimos que los primos son parientes en cuarto grado. Los hermanos son parientes consanguíneos en línea colateral en segundo grado. Pero vamos a hacer otra pregunta. Pero estoy seguro que Eric y Emerson quieren participar, pero les vamos a pedir que permitamos que otra persona intervenga. ¿Quién quiere participar? Milton Villeda. Gracias, Milton. ¿Qué tal ha estado, Milton? Bien, y gracias, mucho gusto. Mucho gusto, Milton. Milton, mire, hágame el favor de determinar qué relación parental hay entre el hijo B y el nieto A. Obviamente son tío y sobrino, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación parental hay entre el hijo B y el nieto A? Subimos y bajamos, ¿verdad? Sería una relación consanguínea, de consanguinidad de grado 3. Sí. Eh, ¿En qué línea? transversal, dijo Rick, disculpe. Sí, transversal o colateral, así dice. Transversal o colateral. Esa es una respuesta muy correcta. Bueno, vamos a concluir la clase acá. Licenciado, Sí, Amy, dígame. una última pregunta. En este ejemplo, en el de la madre al nieto A, sería en segundo grado, licenciado. ¿Pero en qué línea, Amy? En línea colateral, parentesco de consanguinidad. Entre la abuela y el nieto no hay una línea colateral porque el nieto procede de la madre. Esa es una buena intervención. Alguien dijo no. Por favor, clarifiquémoslo. Fíjense que visualmente hay una línea colateral. La madre es la abuela, ¿verdad? Pero entre ellos no forman grado. A ver, por favor, que intervenga esta persona que está manifestándose. Pero yo, Emerson, licenciado, no sé si quiere que intervenga. Por favor, Emerson. Como en este caso sería una línea recta, porque desciende directamente de las raíces, digamos que es el esposo o la esposa. Sí. Así es, Jamie, esa es una respuesta correcta. Fíjense que aquí no hay línea colateral. La abuela es pariente de sus nietos en línea recta, ascendente, porque entre los esposos no se cuenta el espacio, están en línea recta, como dijo Emerson. Muchas gracias, licenciado. No, Ahora a usted, Emi, por intervenir, y les agradezco a las personas que intervinieron, lo hicieron con suma eficiencia. Fíjense que nosotros, pues, no nos vamos a ver la semana venidera y probablemente la semana subsiguiente. Nos estaremos viendo hasta el 20, bueno, estaremos en contacto hasta el 25, que es el día del examen. Entonces yo les quiero pedir que lean su cuestionario, que lo analicen detenidamente
no quiere decir que se pasen 24 horas resolviéndolo, porque eso lo resuelven en 1 hora, sin mucho. Ese es el fundamento del examen. Por favor, háganlo para que obtengan el mejor punteo, ganen su curso, tengan tranquilidad y me la den a mí también. Yo les deseo muy buen descanso y muchos éxitos en sus pruebas que empiezan el 18. Muy buen descanso de Semana Santa y mucho cuidado con las aglomeraciones. Siempre hay que usar mascarilla. Un abrazo afectuoso para todos. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz descanso. Feliz noche, licenciado. Cuídese, Lic, gracias. Feliz noche, Lic.